Buenas tardes, seguimos en Aragón en abierto, estamos en Alagón y aquí ven a Paco trabajando duramente para enseñarnos cómo se hace una tarta que solo hace la tarta Capricho de Alagón. Pero yo voy a aprovechar que hoy ya la tenemos hecha y como siempre vamos muy apurados, yo voy a empezar, Paco, por lo que suele ser el final, que es probar la tarta. Aprovecha. Que está que ya espectacularmente buena, Paco. Ya más de una, pero yo dije, igual hoy no nos da tiempo y siempre me quedo sin probarla, pues yo empiezo por el final. Le falta lo de mojar, que es el moscatel. Bueno, eso luego, ¿no? Luego ya hacemos ya toda la merienda. La prueba completa. Paco ya lleva un rato, porque esto es laborioso, además le hemos pedido que no utilizase hoy la máquina para no hacer ruido. Paco, ¿qué tienes ahí? Pues tenemos mazapán y mantequilla. Y ahora le seguiremos incorporando, por ejemplo, la ralladura de limón. Ahí le hemos echado. Tenemos también esto de azúcar vainillado. Hijo de azúcar vainillado. Que además yo no sé si es eso, Paco, pero huele, esta tarta está buenísima, pero además tiene un aroma a vainilla, yo creo que es eso, ¿no? Sí. Un poco de sal. Lo de la sal es un poco arriesgado en la pastelería. Quiero decir, si alguna ama de casa lo está viendo y se le va la mano. La sal hay que echar muy poca porque eso es lo que permite el contraste del salado con el dulce y acentúa más el dulce. Sin darle mucho dulzor, lo va acentuando. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Seguimos echándole cosas. Esta tarta, por ejemplo, bueno, claro, estamos en una pastelería, Paco. ¿La podría hacer un ama de casa? Sí. Pero son ingredientes más o menos fáciles de conseguir. Sí, son ingredientes de todos los días de andar por casa, que digo yo. Entonces, esto es ir mezclando, Paco, y como vemos, mucho brazo, ¿eh? Sí, bastante. Sí, buen gimnasio, lo de la pastelería, Cris. Buen gimnasio, dice mi compañera Alba, ¿no? Sí, aquí, bueno, a lo mejor yo le preguntaba si él probaba las cosas, me dice que no tanta, pero bueno, así lo compensamos, ¿no? El chocolate que tomamos por el ejercicio que hacemos. El exceso de brazo también es malo, ¿eh? Claro. Luego hay que ir a los médicos. Ya hemos echado las yemas y ahora echamos el cuantro que teníamos por ahí. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en hacer esta tarta, Paco? Hombre, lo que más se tarda es en mezclar la mantequilla con el mazapán para hacer una pasta. Bueno, estamos hablando de un postre que me decía Paco que se podría llevar al campo, se podría llevar de excursión porque aguanta mucho, ¿no? Sí, aguanta varios días. No te puedo decir exactamente cuándo porque la hemos sacado ahora. Y la tengo que llevar a un laboratorio que tengo yo para que me digan ellos lo que puede aguantar. A poner una fecha de caducidad. Ahora echamos. Pero cuando dice que es ahora, pues estamos hablando de, aquí echamos harina de maíz. Harina de maíz y harina de repostería. Pues cuando dice Paco que tiene que comprobarlo, claro, esto es una tarta nueva y podríamos decir que la ha inventado él. Ha ido cogiendo poquitos de recetas de muchos libros, supongo, de muchas personas, pero esto es una tarta de aquí que solo se puede probar aquí y que además queremos patentar. Bueno, quiere, yo ya me he incluido, pero que tú la quieres patentar, ¿no? Sí, la quiero patentar. Cristina participa también. En pastelería prácticamente está todo inventado. Entonces... Está viendo mi compañera porque he dicho que la queríamos patentar, pero es que Alba está muy buena, entonces yo ya me meto aquí en el negocio porque, oye, otros postres empezaron así, se han hecho muy famosos. ¿Y quién nos va a decir si dentro de 10 años estamos aquí? 10 años poco es para crear un postre tradicional, es un poco corto el espacio. Ya nos pero queda, yo creo, Paco, que ya podríamos echarle los últimos pasos. Eso era membrillo. El membrillo cortado a dados. Casero que nos decía que hacía Paco, ¿verdad? El membrillo es casero también, lo hago membrillo yo. Casero, que es muy importante, que además la calidad luego de los ingredientes siempre se nota. Pepitas de chocolate. Que yo cada vez que las veo se me hace la boca agua. Abundante chocolate. Abundante chocolate, además, si vemos el resultado final, se ven las pepitas ahí por el medio. Yo al principio pensé que eran pasas, pero no lleva pasas. Lleva esto y una vez mezclado el merengue, ¿no? Una vez mezclado esto, incorporamos el merengue. Y ahí lo tenemos preparado con huevos y harina, incorporamos el merengue. Yo creo que hasta a Alba, nuestra presentadora, le apetece porque acabo de escuchar yo un bueno. Eso es que ya le parece que está rico hasta desde allí. Imagínate, le damos un trozo, ¿no? Sí. Eso estaba previsto ya. Estaba previsto, qué suerte tenemos. Luego la gente nos dice que comemos mucho, Paco? No solo yo siempre cuento este secreto, claro. Los que están en el estudio también tendrán que probar las cosas. Bueno, pues aquí lo tenemos, Paco. Ya sabes que tenemos que enseñar el resultado final. Esto lo meteríamos en el horno, 45 minutos, ¿verdad, Paco? Mientras tú vas echando eso ahí, yo voy abriendo el horno. Bueno, ya lo hemos visto antes. Y aquí tenemos una preparada, ¿verdad, Paco? Vamos sacando esta que tenemos aquí. 45 minutos en un horno de panadería y así estaría estupenda esta tarta
que luego, bueno, ya se la hemos enseñado antes, nosotros ya la hemos probado y que el resultado final es esta y les presentamos una tarta que puede llegar a ser un postre muy tradicional. Pues la sí. tarta Capricho de Alagón. Les deseamos un buen futuro a este Capricho de Alagón y que todo el mundo vaya a probarlo. Gracias, Cristina, y gracias a Paco. Regresamos hasta las fiestas de Erla, porque Antonio nos había dicho que todavía tenía secretos por enseñarnos. De momento vemos a chicas muy guapas. Muy buenas tardes de nuevo, Alba. Claro, un secreto, yo diría que el secreto mejor guardado de las fiestas de Erla, de San Gregorio, las fiestas de San Gregorio, y es esta carroza que estamos enseñándote ahora mismo. Esto es una primicia, podríamos decir, ¿eh? Nadie la ha visto todavía, está todo el pueblo fuera esperando a que salga, y es que llevan estas chicas y sus madres trabajando muchos meses en la confección de esta carroza, que además, pues como te decía, es un secreto que no se desvela hasta el momento del pasacalles. Estamos con Marta. Marta es madre de una de las reinas de este año, y le decía yo, Marta, aquí habéis currado muchísimo, ¿eh? Y me decía, sí, hemos trabajado mucho, ¿verdad? Pues sí, mucho, la verdad. ¿Cuántos meses lleváis preparando esta carroza? Pues como mes y medio, una cosa así. ¿Y qué ha sido lo que más trabajo os ha costado? Porque estoy viendo ahí un pozo, que eso se ve que tiene trabajo, ¿eh? Sí, a la espalda. El pozo y lo que es todo el arco y, bueno, lo de alrededor. Bueno, es que ha sido todo, pero vamos, lo que más el pozo. Y todos los años esta carroza es una sorpresa. Cada año las reinas, ¿verdad?, y sus madres colaboran en preparar esta carroza, que es una sorpresa y que además este año os va a servir para algo más, ¿verdad? Sí. Nos hemos unido las Madres de las Reinas, la Asociación de Mujeres de la Corona y gente del pueblo que nos ha ayudado también, pues para elaborar esta carroza y a la vez que sirva para el mercado medieval que va a haber en julio. Entonces nos hemos inspirado un poco en el medievo, ¿verdad? Para preparar medievo y rústico a la vez, para que nos sirviera para todo, porque se puede desmontar y utilizarla para otra. Claro, para aprovecharla. Bueno, vamos a subir porque claro, yo quiero, y supongo que todo el mundo en casa, a ver si no me caigo, yo me quiero subir a esta carroza para sentirme el rey entre reinas, digamos, y fíjate tú qué chicas más guapas hay en Erla, ¿eh? Mirar a la cámara, que os vea todo Aragón, qué chicas más guapas. Y yo les quería preguntar, ¿de qué vais vestidas? De baturras de campesina. De baturra campesina, ¿verdad? ¿Y cuánta ilusión nos hace ser reinas de las fiestas? Nos hace mucha ilusión, porque además ella y yo no fuimos de pequeñas y nos apetecía mucho ahora ser de mayores. Porque por una parte están las infantiles, que las vemos ahí muy quietecitas, que no se quieren mover, que ya están preparadas para salir para el pasacalles, y por otra parte están las mayores. Bueno, a ver, me voy a bajar. Este es un momento muy complicado, no hay una mano amable que me ayude a bajar ni nada, lo tengo que hacer yo solito. Muchas gracias. Ay, y a ver, otra cosita, porque claro, tenemos las fiestas de San Gregorio y hay muchas cosas que hacer a lo largo del fin de semana, hasta el lunes, que son fiestas aquí. Cristina, aquí que está encabezando la comisión de fiestas, que ya ves, están todos entregados a estas fiestas. ¿Qué vamos a tener? Porque he escuchado por ahí, me ha dicho un pajarito que mañana va a haber vacas, ¿verdad? Mañana, por la tarde, por la noche, el sábado, vamos a tener muchas cosas. Somos un pueblo modesto, pero con un montón de marcha. Con muchas ganas de fiesta, ¿verdad? Bueno, muchísimas. Adelántame algo más, anda, que no sean solo las vacas. Bueno, pues algún besugo de tierra también. Bueno, lo que no va a faltar, como ya puedes comprobar, Alba, es el buen humor, la belleza de las reinas, las mayores que hemos visto antes, y como puedes entender, lo que no va a faltar tampoco va a ser la música de esta charanga que va a empezar ahora mismo a tocar, porque mira, ¿sabes lo que te digo? Que doy por iniciadas las fiestas de San Gregorio en Erla. ¡Hala! Venga, a tocar. Pues les deseamos toda la suerte a los vecinos de Erla para que disfruten de esas fiestas. Ahí lo han visto, con el alumbrado comenzaba anoche la Feria de Andalucía en Zaragoza. El encendido de las luces da paso a 11 días intensos en el espacio del Parque del Agua. 2011 se convierte además en la celebración del 25º aniversario de esta festividad. Y qué mejor manera que invitar a todos nuestros espectadores que escuchando Vita, hola de nuevo, el mejor salve rociero. Ole, 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 qué bien que habla Alba. No, es que claro, yo vengo de la casa de Madrid y vengo aquí y yo cambio rápidamente de acento. Estamos preparados, pero primero hay que mandar un saludo porque estamos con Alto Guadalquivir
y hay que mandar un saludo. Allí a nuestro pueblo, a Cañete de las Torres. Porque claro, me dicen, oye, que es que ven aragontelevisión.com por internet, están preparados, están allí ya viéndonos. Un saludo a todos los andaluces que nos están viendo por internet y que también nos están viendo aquí en directo y en sus casas. Y a todos los aragoneses, invitarles a que vengan aquí. Esta noche a las 9 actuáis. Esta noche a las 9, sí, tendremos la primera actuación de las 3 que tenemos concretadas aquí en la Feria de Zaragoza. Y ya son medio aragoneses, porque ya han venido varios años, ¿verdad? Pues creo que este año es el que hace 11 años, creo que. Además empezaron en el 87, que fue anteayer, me parece a mí, más o menos. Sí, más o menos, hace un par de años o 3. Sí, llevabais esta melena y todo, a lo mejor. Pues casi que sí, en aquellos tiempos llevábamos un poquito el pelo largo, la verdad que sí. Bueno, pues están preparados, tienen varios discos en el mercado. Esta noche actúan aquí porque se está celebrando esta feria de abril, en mayo, que este año ha tocado un poquito más tarde, en Zaragoza hasta el día 15. Así que lo mejor es que nos quedemos con ello. Un saludo a todos los andaluces que son ya como aragoneses. Ahí va, esa salve rociera. Dejamos escuchando esta preciosa salve rociera y les invitamos, como no, a todos a visitar esta Feria de Andalucía en Zaragoza. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la